instituciones, la ADP y Plural, que es una institución abierta de San Francisco de Macorís, que monta e incentiva el encuentro entre intelectuales sobre el principio de arte, ciencia y espiritualidad. El día de hoy cerramos con la última actividad de este primer ciclo con la conferencia, intervención, espectáculo, lo que sea, con lo que Miguel nos vaya a sorprender, que está dedicada a dos miradas sobre el espectáculo y una pedagogía de la creación. Miguel Ramírez, lo que puedo decirte es que Miguel y yo fuimos amigos a muy temprana edad. Miguel era del grupo de teatro de La Guardia y yo cogí de San Francisco para acá a conocer a la gente del teatro de La Guardia. Me encontré a un miembro ahí que se llamaba Pablo Batista, que era español, parecía español. Y entonces a partir de ahí, él me dijo, quédate, conocí el grupo, Jorge, Rubén, Miguel, eran jóvenes entonces, fue en el 86, entonces no lo quiero acusar de viejo. Entonces, a partir de ahí empezamos una gran amistad, o sea, hemos compartido muchos espacios. Miguel incluso vivió un tiempo en San Francisco de Macorís, en la casa del doctor Concepción Lajara, que era el papá de Yeye, en unos proyectos históricos que él tenía y resultaba un espacio de retiro. Y yo viví mucho tiempo en su casa. De hecho, su mamá me arregló una habitación a mí y me decía, venga para acá, para la capital, que usted se va a perder y para allá, para esos montes. De manera que conocí el Miguel Ramírez desde joven, muy preocupado, sobre todo por el espectáculo del teatro, pero sobre todo por la construcción del espectáculo, por la construcción escenográfica, pictórica, la imagen visual. Entonces, ha ido creciendo en esta área, ha ganado incluso varios premios importantes del país, se ha ido formando en diferentes espacios académicos y lo dejamos a ustedes con esta intervención que va a realizar. De manera que con ustedes, Miguel Ramírez. En este tiempo está más de moda el decir que hago que hacer, parecer más artista que esencialmente ser artista. Para mí, para comenzar, para mí el aula es un poco la vertiente que quiero trabajar. El título a que nos hemos sido convocados es a dos miradas del espectáculo. Entonces yo les decía, ¿cómo voy yo a abordar dos miradas si la que tengo es una, aunque puedo ser diverso? Justamente por mi oficio multidisciplinario. Aunque ya no deslindo, diferencio cuando estoy haciendo cerámica, que cuando estoy haciendo instalación, que cuando estoy pintando, cuando estoy dibujando o cuando estoy en el aula y estoy cocinando porque me gusta la cocina, ya no diferencio mucho esas cosas, sino que las integro como un solo acto de creación. Pues tenía que ver qué podía hacer para poder enfocar con objetividad este tema de dos miradas del espectáculo. Y justamente, si hay algo que me ancla, que me da sentido de ser en el arte, es la parte docente, porque es en donde la que deposito no solamente pasión y vigor, sino que deposito mucho amor. Para mí el aula, para comenzar, para mí el aula es un juego de seducción, es un cortejo que termina en enamoramiento. Y no es casual que justamente, por simplemente decir una broma anécdota, los estudiantes enganchan en una empatía y una energía muy especiales conmigo, muy afectivas y muy cercanas, ¿verdad? Dentro de lo que se puede permitir la relación de un docente-estudiante, eso lo tengo bastante claro. Pero también me da mucha satisfacción y mucho orgullo toparme con egresados que han hecho maestría en pedagogía, y cuando nos encontramos me dicen, profe, usted no se imagina
lo que yo me parezco a usted en el aula, haciendo todos esos ejercicios que usted nos enseñó, la mano en el corazón, enseñándole a que respire, enseñándole a que sean afectivos. Eso a mí personalmente me llena mucho. Como también ver a los egresados de la escuela, verlos hoy ya situados en el teatro propiamente dicho, como actores y como actrices, como directores, incluso como dramaturgos, y por qué no también como productores. Eso a mí me llena mucho de orgullo y me hace reafirmar que mucho de lo que uno hace no queda en tierra estéril, que siempre hay algo, siempre hay una semilla que cae en buen arado, y que siempre va a haber una persona que uno atrapa en esa seducción, en ese cortejo, en ese enamoramiento. Yo he preparado un texto para ser un poco formal y riguroso, justamente por lo que explicaba. A mí esta experiencia me alude mucho en términos personales, porque me permite algo que uno hasta por procrastinación no se sienta a hacer, es a escribir y a sistematizar la experiencia. Y a mí en este tipo de invitación, aparte de lo agradable, de lo afectivo, de que tomen a uno en cuenta para ese tipo de cosas, agradezco mucho justamente este impulso, de que ayuda a que uno se siente a escribir y a sistematizar ideas, postulados de lo que uno tiene muchos años haciendo. Entonces yo he preparado algo que se llama Poética de la Confluencia, territorios de teatralidad entre pedagogía y la creación del espectáculo. Para mí, el estado de estar en el aula enseñando y haciendo que los estudiantes puedan ir aprendiendo y encontrando su camino para ser creadores, para mí ya eso es una especie de performance espectacular. La manera en como yo me veo impartiendo clases es un performance espectacular. Y justamente esa teatralidad que yo un poco les genero a ellos en el aula es lo que también aspiro a que ellos encuentren como su manera de lenguaje. ¿Para qué sirve la literatura? Le preguntaron a Borges en una entrevista. Con asombro prodigioso y lúcida ironía respondió, preguntaron: ¿para qué sirven los amaneceres? Para nada, aparentemente. Sirven para iluminar el mundo, pues para eso también sirve el arte. Piedras del río. Dos espacios de saberes apasionan mi atención y me cautivan en mi ocupación: el oficio de creador y la labor docente. En el taller soy un aprendiz de alquimista. En el aula, un divulgador de saberes que hace sonar piedras del río. Dos territorios que transito y acompaño con visión lúdica y visión integradora de los sentidos. El rigor, la pasión y el amor flanquean el blindaje del viaje, como la parábola del cochero, el coche y el caballo. Así asumo la creación y la pedagogía como confluencia de saberes que transforman todo lo humano. Mi práctica de artista multidisciplinario y docente no deslinda ni diferencia territorio de gestión. Los procesos pedagógicos, creativos y curatoriales de gestión, los procesos pedagógicos, creativos y curatoriales, por el contrario, son ejercicios de provocación del pensamiento paralelo, un juego híbrido de lenguajes narrativos, transversalidad de cruces sensibles y fuentes culturales. La investigación de lo identitario es un cruce de camino obligatorio de encontrar, la mirada atenta a lo cercano, la mano próxima al fuego, para merecer, si no un luminoso encuentro, sí una ardiente búsqueda. No poseo método formal ni estructura rígida de enseñanza. A priori, propicio más bien un encuentro de exploración de energías y sensibilidades. Cada grupo de jóvenes estudiantes trae consigo sus esencialidades y cualidades afectivas.
cuentan sus historias, confiesan sus conflictos, comparten sus anhelos, sueltan sus tensiones, reconocen su realidad personal y qué necesitan aprender para superarse. En el aula los invito a celebrar rituales, círculos de contacto entrelazándose las manos, encuentros de miradas, abrazos que les revela la desnudez del alma. Así comienza a aflorar las emociones, lágrimas al piso. Los nudos y crisis de sus vidas se destejen en testimonios sanadores. Los sentimientos se vuelven una alerta del corazón. Toda esta eclosión individual y colectiva abre paso a otra conectividad vinculante de conocimiento. Conocerse interiormente y aprender a renovar su mentalidad. En todo este primer estadio del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra la presencia del caballo, raudo, torpe, desbocado, aprendiendo a encontrar su centro, a dirigir su atención para aprender su viaje a cuesta, atento a encontrar su coche de conocimientos. En su trayecto de aprendizaje comienzan a explorar lo teatral y lo cultural, lo artístico y lo antropológico, lo científico y lo tecnológico, lo estético y lo ético, lo social y sobre todo lo político. Todo este arsenal de referentes de saberes, les debe cruzar visceralmente y convertirse en su mochila de viaje, es decir, que el caballo ahora sabe que lleva su coche de destrezas y competencias. Parece un programa pretencioso el que me he propuesto y he desarrollado casi ya por 2 décadas en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero con certeras resonancias inquietantes entre jóvenes cuerpos y mentes fértiles, abiertas en deseo de volar hacia su selección natural de intereses artísticos. Las piedras del río no solo son una metáfora pedagógica, ponen en marcha una ecuación de aprendizaje fundamental. Y esto es clave en mi aula. La comprensión del límite del complejo funcionamiento cognitivo. La información es un dato que detona el interés de las cosas y el entorno afectivo. El conocimiento es el deslumbre de vocación y el camino de posibilidades. Los saberes serán las confluencias de sus destrezas, competencias y profesionalidad. Hago un alto aquí porque hay mucha confusión en nuestra formación formal. Hay mucha confusión en estos 3 términos: la información, el conocimiento y los saberes. Dentro de mis lecturas, mis reflexiones, creo que he encontrado unas claves, no para deslindarlo y diferenciarlo, sino para encontrar la clave procesual, digámoslo así, de lo que es primero la información, de lo que es el conocimiento y de lo que luego es el resultado de los saberes. Mi práctica docente se ve compelida a trascender la rigidez de lo formal y lo institucional. Claro, hay que cumplir estándares de normas y dictados de formatos académicos. Mi práctica se permite la licencia de la disidencia y la de una negociación tácita con el sistema. Pues ante todo, prefiero apostar a crear un ambiente sensible de confianza y apertura, de sentido crítico y reflexivo, que permita también las oposiciones y las disidencias de los estudiantes. El estudiante explora y conoce su energía personal y su vínculo colectivo, como fuerzas creativas latentes que se traducirán en su teatralidad y espectacularidad en sus ejercicios finales de grado. Las piedras del río le producen movimientos internos, traslaciones externas, se hacen resonar en ellos mismos y los transforma en naturaleza de anfibios, saber mirar adentro o afuera, saber mirar adentro afuera, resistir abajo arriba, conocer la profundidad y la superficie del oficio. Con ello ya están preparados para saltar del nido. Es una frase que yo uso mucho a final de año
le hago toda una fábula y hacemos todo un ritual y simbólicamente hacemos un ejercicio para que sepan que el maestro los está tirando del nido, como ya ustedes saben la imagen que hacen las aves, tiran a los pichones a propósito para saber la fortaleza y la destreza que tienen ya para hacer su propio vuelo. Están formados para dar en tierra de sus propios asombros, a canalizar y a sanar sus quiebres existenciales, a saber regar sus semillas de luz, a escuchar la música de su corazón. Fundamental, saber escuchar la música de su corazón. La resonancia de las piedras del río siempre lo van a acompañar, siempre. Propiciar el espacio lúdico y poético ha sido y será siempre mi estrategia de pedagogía y creación de teatralidad y espectacularidad. La comprensión del lenguaje, la comprensión del aprendizaje sensible como totalidad expresiva genera en el estudiante infinitud de universos creativos, diversidad y convergencia puestos en valor en su viaje de ruta, destreza técnica, competencia creativa, profesionalidad ética y estética en el teatro. Quiero hacer una primera estación en esta parte a la que me quería referir, la parte pedagógica, como ya les dije, como una especie de performance de teatralidad. Quiero pasar una serie de imágenes que de alguna manera evidencia la práctica y el resultado de los estudiantes. Pudiéramos hacer toda una conferencia y referirnos a trabajos muy particulares, a productos muy específicos y particulares, productos de lo que yo llamo la materia de separación de campo, una asignatura que justamente heredé del distinguido maestro Radamés Polanco cuando era director de la escuela. Luego en otra gestión heredé esa asignatura que él la creó, la diseñó y la ejecutaba. Pues yo en ese ejercicio de heredar esa asignatura, pues me propuse justamente hacer un laboratorio donde los estudiantes ya pudieran sentirse y caminar como si fueran profesionales. Y podemos ver trabajos ahí como Gorgorio, Mal Tiempo, Ícaros y otros más. Una versión de la muchacha de los libros usados, de Aristides Vargas, es decir, resultados académicos que realmente los estudiantes pudieron dejar sentado en sus presentaciones todo ese rigor del que yo les he contado aquí. Entonces, esta primera parte a la que me quería referir, la parte pedagógica, voy a pasar ahora a que ustedes puedan disfrutar un pequeño corto de 3 puestas en escena para pasar ahora a la parte profesional, a la parte de teatro de los oficios, es decir, a mi segunda mirada del espectáculo. Ya en este caso, ver el espectáculo como un performance, como una acción o un ritual profesional frente al público. Vamos a ver un pequeño cortito de 3 puestas en escena y luego la comentamos.
Sino para el
Uno lo necesita, la mayoría lo necesita y para que yo pueda hacer demasiado. Y si se lo pudiese imaginar, yo no tendría ningún deseo que pensar. Yo sé lo justo. Yo le digo a mi hermano, el trabajo de universidad de crecimiento, todo lo que tiene que ofrecer, una satisfacción, un deseo que todavía no lo conoce, pero que cada uno entrega sobre ese deseo de la satisfacción que le da, de que sea un deseo y así sucesivamente. Muy bien, hacemos un acto ahí. Quiero otra pequeña estación. A pesar de que estoy muy consciente de no saturar, no me gusta saturar, sino que si ya está en buen punto o el que comience el diálogo. Pero quiero resaltar aquí, para darle sentido de certeza justamente a todo lo que traté de convencerlo en el texto sobre la pedagogía, con excepción de Clara Morel, que está aquí presente y que estelarizó OCNIA, egresada también de la Escuela Nacional de Arte Dramático. No fue alumna mía, pero sí tomó un taller de creatividad para que tomen nota de las edades. Pero algo muy especial en los otros dos espectáculos es que justamente en la puesta en escena del Teatro de los Oficios, si hay un elemento que también se puede apreciar más allá de su estética, es que promueve talentos. Cuando vieron el segundo espectáculo de la noche junto a los bosques, esos tres chicos súper talentosos, que los vi en el aula, los adopté como hijos, literalmente, a pesar de que están hijos Sebastián aquí presentes. Pero si puedo decir que son hijos teatrales, a pesar de los pesares, esos tres chicos, que ya no son chicos, ya son adultos, casados, con hijos, por lo menos dos de ellos, fue su lanzamiento profesional a su salida de la escuela. Es decir, que también Teatro del Oficio se convierte en promotor de talentos salidos de la Escuela de Arte, de la Escuela Nacional de Arte Dramático. En el tercer espectáculo, La Soledad de Tierra de Nadie, que también es una adaptación libre, lo voy a mencionar, es mi segunda adaptación libre sobre los textos de Bernard María Cortés, un autor francés, en el cual me he enganchado, en el cual me han alabado y me han criticado por vivir todo el tiempo enganchado, dice el autor. Hay razones que no es el momento para explicar. En el segundo espectáculo vemos a Alessio Caravaggio y a Anderson Mojica, dos también egresados de escuela de diferentes generaciones y que los contacto y los ensamblo para este tercer espectáculo. Es decir, que en mis espectáculos profesionales del Teatro de los Oficios, para de alguna manera ser fiel y leal a mis postulados estéticos como creador, pues también de alguna manera me sirvo o tomo ese talento que también he formado en el aula, pues también luego van a ser partes fundamentales para sostener mis espectáculos artísticos. Yo quiero terminar con unos breves apuntes sobre todo lo que han visto, para que entonces abramos el diálogo. Hablemos entonces de otras piedras, las del oficio creativo profesional. Teatro de los Oficios, 3 puestas en escena y 2 experimentos de ejercicios colectivos, de experimentos sociales. Y luego les vamos a explicar. A ver, vamos a explicar por qué 2 experimentos sociales. Piedras de rayas. Curar el ojo, pensar la mirada, jugar lo pensado, es mi ecuación lúdica y poética en el oficio creativo. Procesos que abrazo como diluvio en equilibrio. Tener una visión y construir un lenguaje estético en la escena o para la escena no es tarea fácil. Hay que evadir de plano las pretensiones de crear algo nuevo en el teatro. Es un iluso error.
y un patológico desacierto. Pero sí me permito aspirar a encontrar mi cruce de camino, que es justamente en lo que me siento y me considero en este momento, en un cruce de camino. A encontrar mi cruce de camino, mi talismán, poder cruzar el umbral de mi propia economía. El teatro se hace a mano y sin permiso, como dice la canción de Silvio Rodríguez, a golpe de sudor y repetición, como la condena de Sisto y su piedra. Cito al maestro Pedro Vargas, y es una frase, una cita que utilizo mucho porque no solamente me identifico, prácticamente me la apropio porque me define como creador. El teatro no lo hago porque lo amo, sino que lo hago por la manera en que lo hago, en que hago el teatro. La impronta productiva del teatro del oficio es reducida, no ha sido constante y coherente a su potencial creativo. Razones, muchas, pero ahora no es el espacio de hacer psicoanálisis y justificarlos. La poética del teatro de los oficios se fundamenta esencialmente en procesos creativos artesanales, puramente artesanales, juegos de prueba-error, un ensayo y flotar de pasión, sensibilidad y entrega, confluencia de referentes formales y experimentación lúdica de muchos imaginarios. Confiar en lo intuitivo como capacidad insospechada de revelar asombros y nuevas narrativas escénicas. El sentido de lo lúdico se instala como sistema de imaginería dinámica en los espectáculos. De la búsqueda se hace un ejercicio abierto, híbrido y consciente. Del encuentro, una exploración múltiple de analogías y referentes culturales. La narrativa de los textos se aborda en libertad de adaptación y ejercicio de dramaturgismo. La investigación del espacio como traducción de las teatralidades. Como van a ver, el tratamiento del espacio en nuestra convicción y nuestra visión estética es totalmente fundamental. No solamente por mi práctica como escenógrafo, más bien como instalador, porque la del escenógrafo me dan un encargo y yo construyo y realizo. Y si me dan un encargo creativo, yo conceptualizo, me planteo una idea creativa y la resuelve escénicamente. Pero cuando es una instalación es distinto, porque eso tiene su autonomía cuando se instala. Cuando se instala un espacio, cuando se interviene un espacio de galería, de museo o un espacio alternativo como una instalación, es una obra que es autónoma, es una obra que no puede tener más recursos que el contacto sensorial con el espectador. Y eso también de alguna manera es lo que busco en mi espectáculo, que la propuesta visual y escenográfica sea autónoma y haga contacto sensible con el espectador, más allá de que estemos hablando de la profundidad filosófica más espertenta o estemos hablando de la cucaracha. Para mí la forma es tan importante como el fondo, casi tan importante como el fondo, porque creo firmemente que el ser humano, su primer vínculo con el aprender conocimiento y con el aprender de agarrarse, de sujetarse, es visual. Y siento que hay un poder fabuloso para uno hacerlo en el teatro. Pensar una estética integradora como confluencia de signos, significante en sentido, es procurar un lenguaje visual que traduzca la acción simbólica. El espacio significativo es el detonante del convivio, de la conexión sensible de los espectadores. El espectáculo teatral no solo construye un escenario como contenedor de contenido en movimiento, sino que lo habita como temblor poético. Asombros de rituales, profundidad de pensamiento y tensiones políticas que interpelen al espectador desde múltiples niveles perceptivos y lecturas sensibles. Uno de los muchos
objetivos esenciales de nuestra poética escénica es la concepción del espacio, justamente lo que les decía, como un organismo vivo, cargado de memoria y proyecciones simbólicas. No es un simple contenedor de acciones, no, sino un territorio visual de cuerdas tendidas que respiran, conflictúan, vibran, colapsan y se transforman. En nuestra práctica de creador, como escenógrafo y director, el espacio nunca será objeto de reducción de decorados, ni de instrucciones miméticas, ni de ilustraciones miméticas. Más bien el espacio se revela en una fuerza dinámica mutante, en entidad visual autónoma del espectáculo, un campo minado de ritualidad y de resistencia. El espacio, con instalación e intervención sensorial, procura impactar como paisaje vivo, donde el cuerpo del actor expande su gestualidad hacia los espectadores, para convertirlos en estampida de experiencias sensibles. Los procesos creativos se alimentan de cruces y acumulaciones, en la ruptura, en la hibridación deliberada de métodos, de corrientes y de estilos teatrales. Es decir, que conscientemente me puedo declarar un artista totalmente ecléctico. No me caso ni me abrazo ni con estilos ni con métodos. Puedo sentirme desde hijo prematuro de Grotowski, alimentarme con lectura de Stanislavski, pero luego poderle extender de cerca la mano a Eugenio Barba aquí en el país. Es decir, que para mí el sentido ecléctico es lo que justamente me permite ser un creador abierto a los imaginarios, justamente a lo que le quiero convocar esta tarde, a lo convergente. Las acciones físicas, las acciones escénicas no son meros movimientos coreográficos, sino actos poéticos cargados de significado. Se busca desde el gesto mínimo encontrar la gran acción colectiva como acto escénico, una relación íntima e intensa con el espectador, que a menudo es sacudido más por un silencio o extrañeza que por una pulsión de risa o de grito súbito. ¿Qué es lo que pasa en los espectáculos, en nuestras salas? Conmueve poco lo sensible, sin embargo, sacude mucho lo visible, lo grotesco. La teatralidad y la espectacularidad se construyen desde lenguajes que obedecen a una pulsión estética y ética, a una postura conceptual y política. Imposible desdeñar la mirada hacia el cruce del sincretismo cultural caribeño, la memoria afrodescendiente, las violencias históricas, las fisuras de la manipulación de la identidad nacional. Son temas que atraviesan la escena o que deberían atravesar la escena dominicana, tanto de manera poética como de manera política, con responsabilidad y compromiso. No hay complacencia ni neutralidad en nuestra visión. Pretendemos practicar un teatro con voz y cuerpo que asumen posición, pero lo hacen desde la forma como lo hacen, desde la minuciosa evocación de composición del asombro humano. Muchas gracias y abierto a conversar. Vamos a abrir entonces el espacio para quienes quieran preguntar alguna opinión respecto a esta mirada que ha expresado Miguel Ramírez sobre el teatro y el aula, la pedagogía. Así que estamos abiertos al conversatorio. Sí. Bueno, una pregunta. Como estamos en el área de los docentes, me gustaría saber o conocer de ti tu mayor aprendizaje como docente. ¿Qué te marcó tu mayor aprendizaje? Mira, a mí que me dicen maestro, y yo a esa palabra le tengo mucho respeto. Eso de maestro. Sobre todo porque se ha banalizado. Ya cualquier persona te ve por ahí, maestro.
como también le dice poeta, o licenciado. Entonces, yo a eso de maestro le tengo mucho respeto. Maestros son muy pocos. Hay muchos profesores y hay muchos educadores, pero maestros no sé si se pueden contar en este país. Eso para ser un poquito como arrogante. Pero maestro que me haya tocado, por ejemplo, yo te puedo decir que de manera ideal, utópica, me transformó a muy poca edad leer a Butowski, por ejemplo, un maestro de la historia del teatro. Creo que fue un punto de quiebre a muy poca edad conocer, leer a Butowski. Realmente tuve el honor de conocerlo personalmente, eso debió ser maravilloso. Y guardando la distancia, ¿verdad? Ya aquí en el país, en mi transitar como teatrista, yo vengo del teatro de los barrios, yo vengo del teatro callejero, con apenas 15 años, en la calle, en todo el barrio de Los Minas. Me lo conozco muy bien porque nos presentamos en ciertos parques, escuelas, canchas, hicimos presentaciones ahí de teatro callejero. Entonces ahí tuve un gran colega, amigo, todavía conservo como amigo, que se llama Carlos Adón, un gran artista, pero que hoy es un eminente psiquiatra y investigador de la salud mental, pero que pudo haber sido un artista extraordinario en este país. Creo que puedo recordarlo como un gran mentor, como de esas personas que tú conoces y que hacen un quiebre en tu vida importante. Y ya luego paso del Teatro Priori, paso al Teatro de la UAS y me toca conocer a Jafet Cerulle, que ya es un nombre obligatorio conocer aquí en el teatro. Y pasa algo muy interesante, y es que entro al Teatro UAS, ya Jochi está aquí, mi hermano del alma, ya Jochi estaba en el Teatro UAS, que había trabajado con Manuel Chapuzó, con Jafet y después con Manuel Chapuzó. Yo entro en la promoción para trabajar con Jafet Cerulle. Y de una vez conecto. Yo andaba ya en sensibilidades izquierdosas, políticas, involucrándome a cuestiones sociales. Y veo a este señor tan aguerrido y tan feroz en su discurso, y conecto. Pero no solamente en ese discurso, veo luego su dinámica de la creación y me marca. Sí, me marca y me parte en dos. Me parte literalmente en dos. Porque mientras estoy estudiando en la UAS, estoy estudiando arte, publicidad en la UAS, y estoy estudiando artes plásticas en Bellas Artes, me encuentro con este señor que me dice que hay que romper. Sí, yo estoy estudiando formalmente, pero me encuentro con este señor en el teatro que me dice que hay que romper, y realmente aprendo a romper, porque aprendo una visión distinta de hacer arte, que es rompiendo, que es viendo, observando y viendo otros paradigmas, otra manera de ver la sociedad, otra manera de traducir la sociedad. Entonces, Jafet Cerulle es como un maestro importante en mi vida. Puedo decirlo con mucha tranquilidad hoy, y mira qué casual, porque justamente cuando venía manejando para acá, justamente me llamó por teléfono para invitarme a su próximo espectáculo, porque mantenemos una relación bastante cercana y afectiva, y de mucha transparencia. Me atrevo a comentar que ya a este punto, en donde Miguel Ramírez ya ha encontrado su cruce de camino y su propia manera de pensar, pues ya estamos completamente en caminos diferentes. Es decir, está colocado en su pedestal como maestro, pero ya estoy completamente en otra búsqueda y en otra visión del arte en ese sentido. Y otros maestros que pudieran ser importantes, pero creo que por ahí. Muy bien. Bueno, aunque parezca demagógico, los casi 20 años que tengo en la escuela de arte dramático, para mí han sido como haber estado en la gran aula académica. Porque si hay lugar donde me he reciclado como persona, como artista, y donde he aprendido a ser docente, ha sido en la escuela. Entonces, para mí la Escuela de Arte Dramático ha sido mi gran espacio de aprendizaje.
lo puedo decir de la manera que tú puedes. Y yo sé que tú estás en un lugar donde tienes que saberlo. Muy bien, entonces, ¿alguien más? Sí. Yo quiero dar una opinión, buenas tardes primeramente, en cuanto a lo que el magistrado aquí menciona sobre la diferencia de ser maestro o ser docente. La diferencia entre ser maestro o ser docente es algo muy importante, porque cuando tú eres maestro, tú buscas la manera de enseñar con el corazón. Tú buscas la manera de que no solo tú estás ahí para cumplir un rol, sino que tú buscas la manera de ser ese molde que cuando te ven en la calle te dicen maestra, maestro. Recuerden que hasta en la Biblia dice que al Señor Jesucristo, ¿cómo le llamaban? Maestro, porque Él enseñaba. Entonces, llegué hace poco y dentro de lo que pude observar y analizar, me parece de suma importancia el tema, ya que siempre debemos de estar aptos para aprender y que no somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos en la sociedad. Es cuanto, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea intervenir? Maestro, Radamés Polanco. Déjame provocar un poco. Déjame provocar un poco. No, al contrario, voy a provocarlo porque yo sé que después ellos hablan muchísimo más que por lo menos me llaman a la contraria. Bueno. El asunto de la creatividad, del arte, del teatro, de las artes visuales, de la literatura, de todas las formas, en cualquier lugar donde esa acción se evalúe, tiene que tener la connotación de lo que es ahí. Cada lugar tiene su propia manera de pensar. Al grado de que incluso nos hemos encontrado con que unas obras que le parecen extraordinarias a una gente de Puerto Rico, que está muy cerca de aquí, ¿no? O de cualquier país latinoamericano. Puede ser una obra ya montada, un cuadro, una obra pictórica, o lo que sea. A nosotros puede parecer un disparate absoluto, que no daríamos ni 5 por ella. Y tú te encuentras con un mexicano que da 100 por esa misma cosa. Parece que el arte es una cosa muy del hombre específico, de un lugar específico y concreto, muy de ahí. Solo que los imperios nos han enseñado a que el arte de ellos es bueno y tiene que ser el modelo para el resto del mundo. Entonces nosotros nos hemos llevado de ellos. Una de las razones de interés que yo veía en mi estudio en Europa, fundamentalmente en Europa, era que estar en Europa me iba sobre todo a ayudar a desmitificar a Europa y me ayudó. Porque todo lo que para nosotros eran vacas sagradas, sobre todo se admiraba mucho por lo que yo era. Es decir, como que yo era una vaca sagrada para los Toki, por ejemplo, o para Dorita Darío Fo, que fue mi maestro también, o para Humberto Eco, que ellos querían, más que yo que estaba por aprenderlo a ellos querían aprenderme a mí. Y que me decían, por ejemplo, una tesis doctoral mía, donde había gente hasta de Alemania, y me veían a mí temblando, intentando defender mi pobre tesis, allí a todos los doctores, me decían, no, el que sabe de eso, usted está hablando de usted, no sabe nada de eso. Es más, nosotros vamos a intentar aprender de lo que usted está diciendo, porque es absolutamente nuevo. No tiene que decirlo hacerlo como nosotros. Caso de Rokoski también, que tú lo mencionaste. Mire, Miguel es una persona que yo le tengo una gran admiración. Me parece de la cabeza más lúcida que hay en el arte dominicano y particularmente en el teatro. Lo he defendido muchísimas veces, en muchísimas instancias, en donde alguno intentó decir, no, lo que es teatrista, lo que es artista visual y tal. Bueno, si otro no es tan lúcido como él, sin embargo, fíjense ustedes que los referentes que tienen son europeos, la mayoría. Menciona ahora Rokoski y Stanislavski, por ejemplo, son 3 nombres fundamentalmente.
Y eso lo oímos y escuchamos todos los artistas dominicanos, a los más avesados, los que han estudiado. Tienen que ser los mejores porque han estudiado, porque los otros que no han estudiado nada, los pobres. Miguel Ramírez, por ejemplo, no, pero por suerte mencionaste a Jafe. Qué bueno. Pero por ejemplo, no mencionaba a Iván García, a Franklin Domínguez, a los viejos grupos anteriores, que estuvieron haciendo las cosas teatrales aquí en el país. Y todo esto lo estoy diciendo para adelantarme a decir. Nosotros tenemos mucho que estudiar la cultura de aquí, trabajar mucho la cultura de aquí, la dominicana, que ha sido traicionada. Tradicionalmente ha habido mucha gente afrancesada, otros anglosajones, otros prohaitianos, otros prohispanos, pero nadie se ha reconocido todavía dominicano, que es una vaina que no es ninguna de esas otras, que es una vaina absolutamente nueva y diferente además. Incluso nosotros somos diferentes a los puertorriqueños, diferentes a los cubanos, pero muy diferentes. Entonces se necesita un estudio profundo de la cultura de cualquier país a donde uno vaya a hacer el arte. Por ejemplo, las obras que tú has hecho, trabajo de una buena factura. Yo he ido a ver la mayoría de las obras que tú has hecho. Los dos trabajos que hiciste sobre textos de Cortés, de Bernardo Marín Cortés, que yo no lo conocía a él, pero conocía a su traductora, fue mi maestra, Carla Mateini, su traductora. En España él había muerto ya cuando yo comencé a estudiar en Europa. Pero lo vimos ahí, cerquísimo, tremendo, extraordinario. Y otros textos más, y tus puestas en escena. El defecto fundamental que tiene es que es el mejor teatro, pero no dominicano. Porque da esa cosa. Posiblemente el mejor teatro que se hace aquí resulta que no es dominicano. Porque los referentes, los patrones, los modelos no son cultura dominicana. Fíjate, cosas de buena factura. Bueno, yo lo estoy provocando. Bueno, hace un tiempo que yo tomé conciencia, yo no me acuerdo. Me dije a Arturo un día, digo, Arturo, déjate ya de estarme hablando mierda de todo eso, de toda esa cosa, europea, extranjera, japonesa. Yo he sido alumno, yo, además, del creador de la danza bruto, yo personalmente, y de Harry Newell también antes de morir. Y lo vi, convivimos, lo tratamos. Llegó un momento y yo le dije a Arturo, ya es hora de que tú comiences a escribir tus malditas libros. Ojalá lo hagas y te salga dominicano. Yo quisiera escribir obras dominicanas, hace mucho que me propuse eso, y quisiera darle voluntad, comenzar a montar obras dominicanas, y que se parezcan y que tengan los códigos, los patrones, la estética, que sea agarrando todas esas cosas incluso misteriosas, raras, extrañas, lúdicas, que los poetas, nosotros, somos los únicos capaces de ver cómo con la cotidianidad y las cosas más simples y más comunes posiblemente de las cosas dominicanas, entonces le elevamos a la categoría poética, a la categoría artística. Por esa zona por donde yo particularmente ando actualmente como creador de productos culturales, ¿no? Desde el teatro, desde la música, que a veces hago también. Y Miguel Ramírez, que es un hombre muy audaz y receptivo, va a agarrar esta crítica que yo estoy haciendo. Tu ponencia fenomenal, muy buena, y a tu obra mismo, a tus puertas en escena, va a comenzar. A ver, queda algo de esto que yo estoy diciendo. Nosotros tenemos que seguir, que construir, comenzar. Manuel del Cabral utilizaba una palabra, decía, construir la patria con sable de madera de sándalo, decía él, ¿no? Sable de madera de sándalo. Como construir la patria se refería a la montonera y a los héroes de la montonera dominicanas. La cosa dominicana a nosotros se nos nubla la razón para comprender y conocer qué, porque ha habido tanto esfuerzo por desfigurar lo que realmente es esto. Tú que eres ecléctico, igual que yo también me identifico, me reconozco ecléctico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del pensamiento hasta político, ¿no?
marxista, fue anarquista también, cristiano por otro lado, ese es el caso mío, católico. No, sin apostólico. Vamos a esa parte. La otra mía, esa a propósito del premio entero, la reciente, más reciente, es una vaina súper dominicana. Para los que estén interesados en que la hagamos en cualquier momento. Muchas gracias. Por favor, porque ya está mal, la que está provocando. Alguien tiene que salir a la sala de para conocer una lectura dramatizada, como le llaman ahora. No, a propósito de la inquietud de Radamés, tu trabajo con Yeye, porque justamente explora esa parte, o sea, que también hay un tramo de su carrera que está muy orientado a eso. Y qué chulo que sea con los estudiantes. Es decir, como que tiene una conexión, una lectura, un código y una dramaturgia. Sí. Bueno, no es una pregunta, pero voy a aprovechar para comentar. Radamés sabe que, lo puedo decir también, Radamés, cuando era profesor de la escuela, teníamos nuestros encuentros, nuestras contradicciones, pero como dos hombres sensatos, inteligentes, sabíamos también saber poner muy bien el aprecio, la admiración y los afectos en un lugar importante. Y por eso, pues, continuamos como continuamos. Pero es bueno saber que teníamos contradicciones severas, muy severas. Entonces, Radamés, lo que tú estás diciendo, cojo la pelota rápido, pero rápido, y si cuando la cojo rápido, pudiera tener respuestas, pero no vale la pena aquí establecer una discusión, querer defender algo que yo entiendo por dónde tú vas, pero tiene elementos dominicanos. Lo que pasa es que es complejo explicarlo y debatirlo. Con respecto a lo que plantea Clara, justamente hay una experiencia que ustedes vieron que pasó ahí en las imágenes, que refería a parte de los 3 espectáculos, a 3 ejercicios de experimentos sociales. En nuestra crisis de cómo producir teatro en este país, no voy a caer en lamentaciones, no es el espacio, de cómo seguir persistiendo y creando arte en este país, que a veces uno se hastía, se nubla, uno quiere soltar la toalla a veces, como dedicarse a otra cosa, pero uno no sabe hacer otra cosa, y uno no sabe amar otra cosa que esto, y uno busca la manera de existir. En esas provocaciones de querer seguir creando, nos proponemos hacer unos ejercicios para provocarnos, para reencontrarnos, para reinventar, esa palabrita tan de moda, para reinventarnos como creadores. Y gracias a la complicidad de Caín y de Chan, también egresada de la escuela, se convierte en nuestra productora, la productora oficial del Teatro de Oficio. Luego de muchos años de acompañamiento de Solange Gómez, también egresada de la escuela. Ustedes dirán, pero tú te aprovechas de los estudiantes. No, lo que pasa es que es una visión muy clara de si soy docente en una escuela de formación teatral, ¿por qué no desde ahí realmente poder encontrar el material para hacer mis propias creaciones? Para que ellos vean que lo que le inculco en el aula, van a verlo también en la creación, que es lo que pasa a veces. Esa bifurcación, esa dualidad, esa bipolaridad entre lo que es un profesor en el aula y lo que luego es el creador afuera profesionalmente. Entonces, para mí eso es un elemento preocupante, frente cara al respeto del estudiante. ¿Qué tú te enseñas? ¿Qué tú haces como artista? Hay que ser coherente, Es difícil, pero hay que ser coherente. Una manera de yo intentar ser coherente como un valor es justamente contar con ellos para montar mis espectáculos y que ellos sean justamente el motor y la fuente de eso que Miguel Ramírez se imagina y quiere pretender crear como un producto artístico dominicano. Entonces hay 2 experimentos que hicimos
de microteatro. Uno lo hicimos justamente en el espacio de microteatro oficialmente y otro luego lo hicimos en Casa de Teatro. Una primera temporada que hicimos con Vórtice, Vórtice, en donde hicimos una trilogía de espectáculos con nuestro dramaturgo oficial, Ángel de Concepción, que también es como ese eslabón, ese enganche que también nos permite mantenernos en pie creativamente. Eso es simplemente Yeye. Radí no tiene una propuesta, para ser coloquial con ustedes. Radí no tiene una propuesta. Nos juntamos el jueves en Corner y nos sentamos en Corner, tomamos un café y Radí nos sorprende que vamos a hacer una temporada. Yeye en un fin de semana, raudo y veloz y apasionado poeta, tiene los 3 textos listos el fin de semana. Y ya en la segunda semana estamos leyendo. Y ya en la tercera semana, ya yo estoy llamando a Clara, estoy llamando a Arturo y estoy llamando a estos dos egresados de la escuela, talentosísimos. Y así se hace el experimento. Nos proponemos, bueno, pero esta complejidad que tenemos de alquilar salas, de estar 6 meses trabajando como actores, la complejidad de no poder pagar los pasajes para los ensayos, no poder dormir, lo complejo que es, en fin. Nos proponemos jugar, vamos a jugar en el teatro y vamos a divertir. Y nos dimos cuenta que fue uno de nuestros mejores pasos, porque realmente nos divertimos. Y nos divertimos con teatro ligero, pero profundo, con contenido. Y aquí está Arturo López, que en este espectáculo, en este grupo personal de Arturo López, prácticamente después de casi 10 años sin estar en escena, quizás estoy exagerando, sin estar en escena, traemos a Arturo López en un micro monólogo que pudiera ser un Hamlet, sin exagerar. Tiene la fuerza, la profundidad y el temblor de un personaje de Hamlet. Un personaje ya anciano que se cree que todavía está en la voz dominicana y cuenta su vida a través de un programa de radio, transmitiendo un programa de radio, de la locura y genialidades de Yeye Concepción. Sí. Y tenemos a Erizos, para ser más fresco en la trilogía, tenemos Erizos, una relación de 2 jóvenes enamorados en un parque, en una plaza, pero totalmente distópicos, más atentos al celular que a su propio amor, más atento a comprometerse, más atento a evadirse que a comprometerse. Y tenemos entonces Abluciones con Clara Moreno, una pieza pequeña, hermosa, profunda, poética, pero donde está la herida social, donde está la violencia sistemática del macho. Y Clara hace ese monólogo en un cuartito de 3 por 3 metros, en donde le explota al público, lo conmueve y le explota al público, como una mujer dominicana es abusada de manera letal en este país. Eso nos hizo el tránsito creativo refrescante, porque nos divertimos, nos lo gozamos y también se produjo un dinero, no mucho. Nos repartimos una cosita para una pizza, que es simbólico. Es decir, tú tener una remuneración del teatro en este país, ya ahora es diferente, porque allá ahora, en las producciones oficiales, cada actor se produce a sí mismo y tiene sus propios anuncios, por si no lo sabían. Ya los actores profesionales, independientemente de la producción, hay actores que consiguen sus propios patrocinios. Y aunque le dan 1% a la producción, tiene su propio patrocinio, o sea, que puede meterse un dinero, dependiendo del nombre que tenga. Nosotros no gozamos de eso, pero tampoco nos interesa eso. Y no queremos victimizar ni cualquierizar. Lo que estamos es claro del territorio desde donde queremos asumir la creación. Hacemos entonces una segunda temporada, también provocado por la inquieta Radí de Champ, y nos proponemos
buscar espacio que no sea microteatro, por muchas cosas que se dieron, pero también se dieron muchas cosas a nivel comercial. Tenemos que hacer un espacio más cercano, más nuestro, más donde la gente vaya y se sienta más confortable, más en su casa. Y nos proponemos por ver, si ustedes observan los títulos, no son títulos casuales, son títulos bien, con mucha suspicacia y perspicacia de parte mía y de ella, o viceversa. Es decir, son nombres colocados muy estratégicamente desde el contenido, desde lo que queremos decir y desde la posición estética y política en donde queremos jugar con estos espectáculos. Entonces, hacemos el vértigo y tenemos esta trilogía: Kriptonita Roja, La Propina y Niebla. 3 textos también loquísimos de Ángel de Concepción. De igual manera, una idea, un café, quien llama a se escribe, ya yo estoy convocando actores. No estoy exagerando, fue un juego, fue como una ecuación matemática, pero para jugar y divertir. Con otro grupo de actores nobles, como Alex Monca, ya experimentados, y obviamente la gran maestra Lorena Vivo, que era como nuestra gran estrella. Un espectáculo que hicimos en Casa de Teatro y que provocó, primero convocó y después provocó un enganche con el público, estas 3 historias. Igual, historias aparentemente ligeras, superficiales, pero con espinas por debajo. Tratada con mucha poesía en su forma, tratada con mucha profundidad filosófica en sus textos, con mucho sentido humano, de contacto humano para conmover, para hacer temblar, pero siempre con una visión y posición política sobre lo que estamos diciendo. Quería resaltar estos 2 experimentos sociales, porque así es como yo lo llamo, que nos fueron como un respiro, como un no dejarnos poder en este sistema y poder reinventarnos y hacer teatro, porque eso es lo que sabemos hacer. Yo sé hacer 2 cosas y mi hijo está aquí y es para mí hermoso que lo escuche. Yo solamente sé hacer arte. Yo puedo ser carpintero, tengo habilidad, puedo hacer muchas cosas, pero a mí lo que me gusta y quiero hacer es arte, y a eso es que me he dedicado toda la vida. Entonces yo tengo que buscar la manera de poderlo hacer de la manera que sea. No quiero dar spoiler, pero hay un proyecto en carpeta, también complicidad de Ángel Concepción y Miguel Ramírez. Nos fuimos a San Francisco, a la quinta escuela, y nos pasamos ahí unos días, que por cierto Rafael nos sorprendió y dio los apuntes. Tenemos ya un texto en carpeta, esperando el momento preciso y oportuno para ya entrar de nuevo en la creación. Lo digo yo. Digo. Viene Matadero. Matadero. Y como les digo, los títulos no son casuales. No son casuales, como los libros de mi amigo y hermano Vladimir Tati, que está aquí presente. Me alegro mucho. No son casuales. Los nombres no son casuales. Los nombres son más que el libro y más que lo que cuenta el libro. Los nombres es una postura, es una posición, es una responsabilidad social. Quería decirlo de frente, ¿vale? Porque me identifico. Matadero es justamente eso, un matadero de escena. No cerrar. Era ganar por el toro con los cuernos. Era para echar el chico raro en el público. Y el paréntesis. Que cuando tú hablabas de los dominicanos, me recordaba de la frase de Nietzsche y de Zaratustra, ¿verdad? Zaratustra dice: y este pobre hombre no sabrá que Dios ha muerto. Y yo me preguntaba: Radamés Polanco no se habrá enterado que los dominicanos mueren. No más, en el sentido que lo que es lo dominicano, que tú tienes la pregunta, es un relato, es el folclore, mitos. Si es mitos y folclore, el mejor examen de actuación que yo he visto en una escuela de Bellas Artes se llama Mal Tiempo.
donde Miguel y Arturo trabajan en toda la mitología de la dominicanidad, basado en el relato de Pomboso, que sea de las años. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué es lo dominicano? O sea, ¿existe eso? ¿Eso es un relato? ¿Es una historia? ¿Qué es lo que es dominicano ahora o hace ser dominicano hace 50 años? O sea, es la ruralidad, es la urbanidad. ¿Qué tiene que ver la dominicanidad con lo que está pasando en la 42 ahora mismo? ¿Verdad? Tiene que ver con el folclore de bandera y de himno para levantar una soberanía que no existe. O sea, soberanía por 2.0. Perdón que le acompañe aquí con eso. Lo que digo es, es preguntarse, y entonces después va a preguntarse como preguntarse si existe el personaje dominicano. Recuerda que yo escribí, cuando ustedes presentaron el microteatro, yo hice un trabajo crítico de eso, No, yo lo sé, hermano. Yo lo que yo me pregunto, que tú lo pones en el centro del debate, que es interesante, ¿qué pasa? O sea, yo digo que la preocupación va a ser del teatro, de la dominicanidad. Hay que agradecer nosotros, hay que buscar nosotros. Sí, Hay que haber nosotros. Muy bien. Hay una forma de Antes de, esa pregunta está abierta. okay, antes de concluir, precisamente. Yo quiero. No, pero digo yo, antes de concluir, no exacto. O sea, usted me pidió la palabra. Mire, claro que sí, que existe lo dominicano. Incluso cuando uno se yo voy a hacer una reflexión en la Feria del Libro, porque me dijeron hay un pabellón de dominicanidad. Y voy a hacer un ejercicio que lo vengo haciendo hace mucho, que se llama entre lo propio y lo ajeno. O sea, el ser dominicano en la construcción del personaje. ¿Y que se siente la dominicanidad? Yo, por ejemplo, a veces leo escritores que yo siento la dominicanidad y porque, claro, como Radamel digo, no es el folclore ni es lo mitológico. Es que, por ejemplo, cuando tú te encuentras con un puertorriqueño, tú te das cuenta que tú eres diferente a él. Y esas fueron las reflexiones que hizo en el Ariel, las reflexiones que hace Pedro Enrique Ureña, cuando analiza el Ariel, el encontrarse con el otro. O sea, cuando tú te encuentras con el otro, que es distinto, tú te das cuenta que tú eres diferente. Y entonces eso que tú eres diferente a él es lo que tú eres, que es lo que es ser dominicano. Y de hecho, ni el cubano, ni el puertorriqueño, y yo lo entendí, lo interpreté, porque claro que sí, que a nosotros nos narran de todas maneras, como están narrados los puertorriqueños, es totalmente distinta a la narrativa cubana, ¿verdad? La que construyó la Revolución Cubana, la que construyó el Imperio Norteamericano en Puerto Rico, que incluso tú te das cuenta que todo es totalmente distinto a lo nuestro, a lo que es ser dominicano, totalmente diferente, pero tal de la estructura del poder mismo, de las cosas que hacemos cotidianamente, e incluso lo que se llama la personalidad básica en psicología social. Es que nosotros tenemos una personalidad básica totalmente diferente a lo que son, y estoy hablando de la gente más cercana, a lo que es un cubano, a lo que es un buque, a lo que es un puertorriqueño. Y no es porque no tengamos cosas ajenas, porque es que nosotros somos precisamente eso. Es lo que hemos asumido como tal, lo que somos. Y cuando tú te entras al barrio, o cuando tú dialogas incluso con cualquier persona, tú te das cuenta en ese diálogo, en lo que piensan, en lo que dicen, que ahí detrás de eso hay muchos elementos que identifican a ese sujeto y lo diferencian, incluso de un pueblo a otro. El macorizano se conoce por su forma de ser, y los ibaeños somos distintos a los sureños, y los sureños diferentes a los del este, y tú te das cuenta, no solamente en el lenguaje, que es la base al fin y al cabo de la conducta, sino hasta lo que prefieren comer. Pero eso es un debate que es bueno que se haya iniciado, sí, y es bueno que se habla del juego, porque hay identidades muchas que nos pasan de la Bueno, quien va a tener la palabra final va a ser precisamente Miguel. Pero de nuestra parte. Golgorio, específicamente, que ya saben, de la obra Golgorio, sí, que fue, ahorita se me olvidó mencionar, pero es como esa respuesta, esa búsqueda que
Una porquería. Tienen ustedes también a través de los estudiantes de esa dominicanidad conflictuada, problematizada, pero que existe, que la identificamos, que a veces no sabemos cuál es la ruta para contar. Sí, un comentario para edificar esa posición. Me da muchísima alegría que algo que yo haya provocado también produzca una profundidad de temática como la que ha provocado Radamés, y luego la complejiza Yeye, y luego la trata de esclarecer con mucha luz Noé Sayas. Y el tema de la cerveza de hoy. Me encanta eso, no sé por qué el se ha quedado callado, José Domínguez, Soraya, pero bueno, para justamente en ese tema de la dominicanidad, ustedes vieron que en la parte de la pedagogía, yo les mencionaba que después de yo jugar con ellos a nivel de su energía, de su emocionalidad, de que ellos aprendan a sanarse a sí mismos, a encontrarse, para darse cuenta qué es lo que quieren hacer. Y esto lo hago con mucha delicadeza, pero también con mucho sentido de lo que estoy haciendo, para también cuidar su integridad. Pero se logra. A golpe de gritos, de no se imaginan ustedes lo que pasa en el aula, pero se logra. Porque primero hay que, y no quiero aquí parecer un pastor, pero a esos muchachos que vienen de los barrios, hay que enseñarles a que sanen. Entonces, aunque no está en el programa oficial, por eso le dije ahorita que me tomo una licencia de ser disidente, aunque negocie con el sistema, me tomo una licencia y meto algunas cosas en el programa de clase que solamente sé yo que suceden, yo y los estudiantes que suceden en el aula. Pero no porque esté haciendo algo prohibido, algo que no deba saberse, sino porque tengo muy claro que teatro le puede enseñar mucha gente y que teatro pueden aprender en Google. Y ahora, con esta cosa extrañísima del ChatGPT, pueden aprender teatro. Ahora, lo que yo les enseño, perdonen la arrogancia, no lo van a aprender en otro lugar. Pero no es por lo que yo les enseño, sino por la manera que yo intento enseñarles. Y es que de verdad sean artistas íntegros. Que se acuerden, pueden hacerse famosos, como los hay ahora mismo. Famosos, rentables, en el cine y en el teatro. Pero yo sé que en algún momentito, y esto lo digo con alevosía y con mucho sentimiento, yo sé que en algún momentito de su sueño, ellos van a recordar una clase del aula, de cuando lloraron con la mano puesta en el corazón, aunque se esté ganando ahora mismo $1 millón de pesos en una película. A mí eso me conmueve, porque eso para mí es importante, cómo uno toca desde el aula y cómo ellos se hacen artistas desde el aula, cómo se hacen creadores desde el aula, para no desviarme de la inquietud de Clara, de Corbollo y a propósito del tema de la dominicanidad. Precisamente los ejercicios que intentamos hacer en la escuela, caramba, Arturo López no está aquí, está en Estados Unidos, le debe estar picando un oído para no decir otra cosa, porque lo hubiese encantado estar aquí ahora mismo. Los ejercicios que logramos hacer, Arturo López y yo, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo como tutor de la asignatura de laboratorio de montaje y Arturo López como tutor de la asignatura de actuación, cruzamos las dos asignaturas y tuvimos productos que son dignos, pudieran ser dignos de estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, guardando toda la distancia de pretensiones, porque han pasado muchos directores, grandes maestros, pero hay puntos importantes de quiebre, productivos en la escuela, que sería bueno en algún momento hablar de ellos, destacarlos. Hay varios productos creativos que se han dado en la escuela, productos creativos y fenómenos de público, que fue el espectáculo Corbollo, creado por un grupo de estudiantes de la escuela de arte dramático, una versión libre de la obra original Cuentos de la Yaya,
de Jaime Lucero. El Callejón de la Yaya. Una obra montada en los 70 de manera festiva y esa dominicanidad, como yo llamo, anecdótica e ilustrativa. Y nos llega ese texto, no me voy a alargar mucho, nos llega ese texto y decidimos, Arturo, que es más acucioso que yo, como Radamés, vamos los dominicanos, tenemos que enlodarnos, tenemos que ensuciarnos. Y yo, dale tú esa parte, que yo me encargo de la parte estética y del imaginario, que es muy fuerte, de contaminar, que es muy fuerte. Y nos embrujamos con el Callejón de la Yaya y hacemos nuestra versión. Yo digo, Arturo, con ese título no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que encontrar una vaina que joda, que tenga grajo, que moleste, pero también que sea divertida, que sea empática y que identifique lo que somos nosotros. Y encontramos el título de Orgullo. Y la obra es un orgullo, porque la obra es un paseo, es una salida de un grupo, de una comparsa de un barrio que sale a la comparsa y regresa en la noche cansado con muchísimo lío. En ese irse por la mañana vestido al carnaval y regresar cansado, pasó lo que pasa en todo barrio. La violencia, la intriga, la política, todo lo que ustedes se pueden imaginar. En ese simplemente irse a la comparsa y regresar de la comparsa. Entonces ahí estamos viendo el pueblo dominicano. Realmente. Quizás no con la manera ideal en cómo pensamos encontrar el teatro. Nuestro maestro, bueno, digo nuestro maestro, no fue mi maestro. El maestro Rafael Villalona nos dejó esa gran incógnita del héroe escénico dominicano, que no quiero meterme en ese tema ahora, pero bueno. Entonces, Orgullo fue eso. Orgullo fue un intento también, porque creo también a la mesa, que queremos ser, te lo digo muy sinceramente, queremos ser muy duros y muy categóricos de que no hacemos teatro dominicano y de que somos europeos, que imitamos y que copiamos. No, hay intentos, hay cosas y hay caminos, y todos hemos de alguna manera intentado parecernos a lo que queremos ser. Todos lo hemos intentado. Mira, que no me estoy refiriendo a mis espectáculos. Omnia es un espectáculo que yo lo considero poéticamente caribeño. Y el autor es un puertorriqueño. Y cuando yo encuentro ese texto, le digo, claro, mire ese texto, léelo. Y eso fue en 3 noches. Texto listo y vamos a montar. Porque entendí que era un texto poéticamente caribeño. O sea que todo es nuestro intento. Cuando monto la noche, parece un espectáculo europeo. Pero la manera en cómo adapto a Cortés, que eso es lo que siempre tengo muy claro, la manera en cómo me propongo adaptar a Cortés, es justamente desde la visión de cómo traerlo aquí, aunque sea con la forma, de cómo traerlo, de cómo esa historia se parece a 3 hombres dominicanos. ¿Entiendes? Y cuando monto en La soledad de tierra de nadie, que no es el título original, está en boga el tema de la frontera, como está ahora. Está en boga el tema de la frontera. ¿Y qué es lo que hago? Voy a montar el texto original de Cortés, que se refiere a tráfico de órganos, a tráfico de droga, a tráfico de blancas. No, lo resitúo, me engancho y lo resitúo. ¿Mi escenario qué es? Un estado periférico de frontera. Y mis personajes que son un guardia y un emigrante. Entonces hay cosas que vamos haciendo que se parecen a lo que queremos ser como dominicanos. En la escuela luego se hizo Mal Tiempo, un ejercicio también que hicimos Radamés y yo, donde recogimos la cuentística. A ti te va a gustar esto, recogimos la cuentística de Juan Bosch y la estudiamos en el aula con todos los estudiantes. Y en ese estudio seleccionamos, va este, esto se queda. Y con esos textos de Juan Bosch construimos una dramaturgia. Y le pusimos el título Mal Tiempo, que es uno de los títulos.
Y justamente el mal tiempo era para hablar de eso, del mal tiempo que pasa el hombre del campo, el hombre rural. Y se cuenta una historia que hasta Liborio pasa por ahí. Es decir, que se han hecho cosas. Hay teatristas dominicanos que hemos hecho cosas, que no estamos haciendo teatro dominicano todavía. Yo creo que no lo vamos a hacer. Y menos en este tiempo. Lo vas a hacer tú, que eres bien cabeza dura y con suficiente formación. Por lo menos en dramaturgia es más fácil hacerlo. Pero montar teatro dominicano aquí, hasta desde el prejuicio, se nos imposibilita hacer teatro dominicano. África Cerulle, que es el dramaturgo y el director más radical en este país, hace teatro dominicano. Desde donde él viene, es la dominicana. Es teatro dominicano. No quería hacer arriba, pero es interesante el diálogo en ese sentido. Nosotros de que propuso hablar de folclore. Desde la escuela hemos intentado que los estudiantes toquen la cultura dominicana, se abracen de la antropología, abracen lo identitario y que sepan que por ahí hay un camino fértil que crear. No, simplemente ya un asunto de formalidad, agradecer al centro, agradecer a Luisa, a Guillermo, sobre todo agradecer a los ensayos, a mi hermano de siempre, haber considerado que pudiera ser parte de este ciclo de conferencias. Y bueno, que ustedes estén aquí, frente a mí, para mí ha sido un gran placer, gente querida, gente muy cercana, con mucho afecto, y gente amigo, conocido, para mí ha sido un gran placer que ustedes me hayan invitado. Finalmente, quiero hacerles un agradecimiento especial a Raquel de Chan, que ha sido la que me ha creado todo ese soporte de imagen, porque como buen teatrista quedado, que no se sabe mensajear, que no se sabe actualizar en este tiempo, estoy lento en la tecnología. Entonces cuento con el tiempo de orgullo, ¿verdad? Yo decía al final que estoy en la sombra del resultado de este evento. O sea, nosotros comenzamos a visualizar esta actividad rural como un diálogo así, de creadores montando sus propios proyectos. Y yo creo que con la sensibilidad del señor Luis, es la idea de la continuidad de convertir esto en una especie de aula abierta, a propósito del concepto de aula de creadores, y darle continuidad, que no solamente sea teatrista, que pueden venir pintores a reflexionar sobre su obra, sobre su proceso creativo, los músicos, su proceso creativo y un diálogo, que hacerse preguntas así tan esenciales, si existe identidad o no identidad, si hay muchas identidades, si yo puedo escribir la dominicanidad del barrio de los chinos, por ejemplo. Entonces yo me siento muy complacido con este resultado, que una iniciativa entre los tres, o sea, que debemos seguir con eso, que debe transmitirse por extenso para que mucha gente participe. Luis me decía, si lo hubiéramos convertido en un entendimiento porque vía Zoom, Arturo Rojo hubiera podido participar, por ejemplo, y así mucha gente, o los amigos nuestros que están en Estados Unidos. O sea que la idea es que la semilla, que ojalá podamos entre todos los esfuerzos de mantenerlo, porque creo que puede dar buenos resultados. Ratificar ese agradecimiento y sobre la discusión que dicen que es importante que ustedes conozcan que estas actividades todas se han grabado, se retransmiten, lo ha grabado tanto en el hotel, en el Centro Cultural de Diego y Martínez y que está aquí acá, y también nosotros desde la Secretaría de Asuntos Culturales de la DF, que se retransmite, se difunde por las redes, por el canal de YouTube de los centros de ciudad de red, y lo vamos a compartir con Miguel y con todos ustedes, hemos compartido las demás actividades para que podamos difundirla y precisamente sirva para eso, para la difusión. Y está claro que lo que agradecer a Miguel Ramírez, el alma y el corazón, Noé, Miguel, a todos que hemos estado en este camino y seguirá con esa dimensión que estaba y ese desafío que provocó Radamés Polanco, precisamente dijo que iba a provocar y provocó mucho más de lo que provocó Miguel en el sentido
de esa parte, ese es un tema que estamos desafiados a discutirlo. Recordemos que José Martí precisamente dijo que entre el mundo a la república y que el tronco siga siendo la república. De manera que la apuesta a las identidades realmente es un desafío que tenemos y una apuesta para debatir y para poner en escena precisamente.